Mi nombre es Lisbeth Yesenia Muñoz Gutiérrez, del sexto semestre de la carrera de abogado en el Centro Universitario de Los Altos, mayor conocido como Cualtos. La materia que lleva a cabo es Civil 4, que sería contratos. Los contratos de los cuales hablaré son el contrato de parcería rural, el contrato de juego y apuesta y el contrato de renta vitalicia. Iniciando a explicar el contrato de parcería rural, que este es dividido en parcería agrícola y parcería de ganado. Iniciando con el contrato de parcería agrícola, que es aquel contrato por el cual una persona llamada propietario concede a otra llamada parcero un predio rústico para que éste lo cultive y a su vez tiene el objetivo de que se repartan los frutos de la manera en que lo convengan las partes. Este contrato es clasificado en principal, en virtud de que no depende de algún otro contrato para que exista. Es asimismo un contrato bilateral, pues es suscrito por dos partes, que es el aparcero y el propietario. Es asimismo un contrato aleatorio, pues no se tiene la certeza de qué es lo que cuáles van a ser los frutos que se van a producir de este contrato. Es un contrato oneroso, pues existen provechos, gravámenes para ambas partes y asimismo existe una remuneración. Es un contrato formal, pues este se realiza de forma escrita para que tenga su validez, y es un contrato de tracto sucesivo, pues se le da cumplimiento con el paso del tiempo o la temporada en la que se va a cultivar. Los elementos de existencia de este contrato son el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades para realizar este contrato. Asimismo es el objeto, que serán los frutos que se van a dar de este contrato y que se van a repartir entre las partes. Los elementos de validez de este contrato son la capacidad, que es la aptitud legal con la que cuentan las personas para poder suscribirse a un contrato. Por lo regular es que la persona tenga la mayoría de edad, los 18 años, y para que asimismo contraigan derechos y obligaciones. Y otro de sus elementos de validez es la forma, que esta debe de ser por escrito, como anteriormente ya lo había mencionado. Dentro de las obligaciones están las obligaciones del propietario y las obligaciones del aparcero. Las obligaciones del propietario son que debe conceder el uso de la propiedad, debe entregar el predio para que se realice la actividad a la que está destinada. Asimismo, no debe de recoger los frutos, debe conservar la cosa y está obligado a conceder el derecho del tanto y garantizar la posesión. Mientras tanto, dentro de las obligaciones del aparcero están el cultivar el predio rústico y dar aviso al dueño sobre cualquier cosa que llegara a suceder en el predio que se le está prestando, que es materia del contrato, y también tiene la obligación de conservar la cosa. Las formas de terminación o rescisión de este contrato es por acuerdo de voluntades, porque se vence el plazo para el cumplimiento de este contrato, o por la muerte del aparcero, pues ya no habría quien cultivara dicho predio. Es importante dentro de las cláusulas estipular cuál será la jurisdicción competente en caso de que exista algún problema legal. Asimismo, bajo qué es lo que se va a cultivar en el predio y por cuánto tiempo estará bajo contrato dicho predio. Asimismo, a qué se está obligando cada una de las partes
y estipular lo más detallado que se pueda para en un momento dado no existan dudas y se cumpla como es. Ahora les hablaré sobre el contrato de aparcería de ganado, que es un contrato en virtud del cual una persona llamada propietaria concede a otra llamada aparcero cierto número de animales con el fin de que los cuide y los alimente. Y tiene el objeto de que se repartan los frutos en la proporción en los que los convenga, pero sin que el aparcero pueda disponer de las crías del ganado. La clasificación de este contrato es que es un contrato principal, pues no depende de algún otro contrato para existir. Es un contrato bilateral, existen dos partes que son las que adquieren derechos y obligaciones en este contrato. Es un contrato aleatorio, no se tiene el conocimiento ni la certeza de cuáles van a ser los provechos o los gravámenes para cada una de las partes. Es un contrato oneroso, pues existe una remuneración, es la repartición de los frutos, y también es un contrato formal. Se debe de realizar por escrito para que cumpla con las disposiciones legales. También es un contrato de tracto sucesivo, en virtud de que se requiere de cierto tiempo para que se dé el cumplimiento de este contrato. Dentro de los elementos de existencia están el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades con el que cuentan cada una de las partes para someterse a dicho contrato. Asimismo es el objeto, que serían los frutos que se den de este contrato. Y dentro de los elementos de validez están la capacidad y la forma. La capacidad es la aptitud legal con la que deben de contar las personas, que deben de contar con la capacidad para poder ser sujetos de un contrato. Asimismo está la forma, que como anteriormente lo dije, se debe de realizar por escrito para que surta los efectos legales con los que se adquieren. Dentro de las obligaciones están las obligaciones del dueño y del aparcero. Las obligaciones del dueño son entregar los animales y garantizar la posesión de dichos animales. También debe de conceder al aparcero los frutos, que son la parte de este contrato, y debe de responder de evicción. También debe de conceder el derecho al tanto. Y dentro de las obligaciones del aparcero están el alimentar a los animales, también cuidar de los animales y, como ya lo había dicho anteriormente, no disponer de ninguna cabeza ni cría de estos animales, y asimismo no hacerlo esquileo. Dentro de las formas de terminación de este contrato es por voluntad de las partes, porque se vence el plazo, ya se terminó el plazo, ya se cumplió con lo que se había estipulado, o por la muerte del aparcero, pues no habría quien cuidara de dichos animales. Del contrato que les hablaré a continuación es el contrato de juego y apuesta, que es aquel contrato en virtud del cual una de las partes se obliga hacia la otra a pagar una cierta cantidad de dinero para poder disponer de las instalaciones y hacer uso de ellas. Este contrato es clasificado en 4, que es de destreza, en el cual se requiere una gran habilidad de parte del jugador para poder obtener un triunfo. También es dividido por azar, en el cual no se requiere alguna habilidad, sino que se deja a la suerte. Está dividido en lícitos, que son aquellos que están permitidos por la ley, y los ilícitos, que son aquellos que están regulados por el Código Penal, pues se consideran que son delitos. Asimismo, la clasificación de este contrato es que es un contrato principal, ya que no depende de algún otro contrato para su existencia. Es un contrato bilateral, pues ambas partes a las que se suscriben adquieren derechos y obligaciones, y es un contrato aleatorio, ya que no se conoce cuáles serán los provechos o los gravámenes de cada una de las partes. Es oneroso, pues se requiere de una remuneración para poder hacer uso de las instalaciones, y es un contrato consensual,
en virtud de que depende del consentimiento de las partes para que este contrato se lleve a cabo. Dentro de los elementos de existencia están el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades a las que se someten las partes para poder realizar este contrato, y el objeto, que este debe de ser lícito y posible. Dentro de los elementos de validez está la capacidad, que es la aptitud legal con la que cuentan las personas para poder suscribirse a un contrato. Asimismo, debe de haber ausencia de los vicios de la voluntad, que no debe de haber error, dolo, mala fe o violencia, y debe de contar con un objeto, motivo o fin, pero estos deben de ser lícitos, y la forma, que este debe de realizarse por escrito. Dentro de las obligaciones está en que si el perdedor apostó, está obligado a pagar lo que apostó en el juego que realizó. Y las formas en las que se extingue este contrato es por la muerte de alguno de los contratantes, que por lo regular pues sus contratos se cumplen al momento. Y en estos contratos es importante estipular a qué se somete cada una de las partes, las obligaciones de cada uno, y asimismo qué jurisdicción sería la competente pues en caso de que exista algún problema legal para poder solucionarlo. Y por último, el contrato del cual les voy a hablar es sobre el de renta vitalicia, que es aquel por virtud del cual una persona llamada deudor se obliga a pagar periódicamente a una persona determinada acreedor una pensión que puede consistir en dinero o en bienes fungibles durante la vida de esta. Este contrato es clasificado en principal, pues no depende de algún otro para existir. Es bilateral, ya que ambas partes que lo suscriben tienen derechos y obligaciones. Es un contrato consensual, pues requiere del consentimiento de las partes para realizarse. Es un contrato aleatorio, pues no se sabe cuáles serán los provechos y gravámenes de estas partes. Es oneroso, pues requiere de una remuneración ya sea económica o en bienes fungibles. Y a la vez es unilateral, porque puede que una de las partes solamente adquiera derechos y la otra adquiera obligaciones. Ya dependiendo en cómo se estipule, podría ser ya sea bilateral o unilateral. Es un contrato formal, pues debe de realizarse por escrito para que tenga validez, y debe de ser de tracto sucesivo, pues se realiza durante la vida de la persona, durante cierto tiempo, y es traslativo de dominio, pues se puede trasladar para que otra persona lo siga realizando. Este es un contrato gratuito, en virtud de que una de las partes pues solamente recibe, no requiere dar una remuneración económica. Dentro de los elementos están los de existencia, que es el consentimiento, que es aquel acuerdo de voluntades para que las partes se suscriban a este contrato, y el objeto, que sería el pago de la pensión, ya sea en dinero o los bienes fungibles. Los elementos de validez son la capacidad, que es la aptitud legal con la que cuentan las personas para suscribirse a este contrato, y es la forma, que debe de realizarse por escrito para que adquiera su validez, como anteriormente ya lo había dicho. Dentro de las obligaciones están las del deudor y las del pensionista. Las del deudor es que debe pagar la pensión, y que a falta de lugar de pago se debe de realizar en el domicilio del deudor. Y dentro de las obligaciones del pensionista está que puede transmitir la obligación y entregar la cosa. Las formas por las que este contrato puede terminar o rescindir son por la muerte del pensionista, por nulidad, por la muerte de la persona cuyo favor se constituyó, o por rescisión. En este contrato
Se debe de estipular qué es lo que se dará a cambio, si será dinero, cuánta cantidad se estará dando y cada cuánto tiempo, o si son bienes, cuáles serán los bienes que se le otorgarán a la persona, cuál será la jurisdicción competente para que se suscriba en caso de incumplimiento de contrato y esto se pueda solucionar. Y asimismo cuáles serían las formas en las que se terminaría este contrato y a qué está obligado cada una de las partes. De mi parte sería todo. Gracias.